1 de marzo de 1995, cuartos de final de la Copa de Europa. Barcelona-Paris Saint-Germain. El gol que marcó el inicio del ocaso del Barça de Cruyff. A los azulgranas les empezaron a pesar los ataques de entrenador del holandés. Guerin aniquiló al Barcelona con un tanto en la vuelta a falta de 8 minutos. El equipo que dirigía Luis Fernández fue la primera vez que ambos conjuntos se cruzaban en un duelo de carácter oficial. La ida de cuartos de final disputada en el Camp Nou el 1 de marzo ofreció claros síntomas de que el conjunto que dirigía desde el banquillo Luis Fernández era superior. Viernes, la punta de lanza de un equipazo en el que también jugaba Ginola, Baldo o Ray. El FC Barcelona contaba con Busquets en la portería, con nombres ilustres como Vaquero, Stoichkov, José Mari, y el Paris Saint-Germain con los mencionados Guerin, Guea, Bado y Ginola. Un equipo temible, como se demostró en esta eliminatoria. Empate a 1 fue el resultado del partido. En la vuelta se impondría el equipo parisino, tras remontar el gol de Vaquero. El brasileño Ray y Guerin remontaron. Ray anotó justo un minuto después de que Cruyff diese entrada a su quinto defensa. Ajeno a su estilo, el choque se volvió en su contra y Guerin apuntilló a los azulgrana con un tanto para la historia del fútbol galo. Primer doble enfrentamiento y primer pase para el Paris Saint-Germain. Empezaba bien la historia de rivalidad entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona para el equipo galo. Pronto todo cambiaría. El fútbol Barcelona y el Paris Saint-Germain solo han coincidido en una ocasión en una gran final europea. El precedente data del 14 de mayo de 1997, cuando parisinos y azulgranas se midieron en la final de la Recopa, disputada en el estadio de Kuip, Rotterdam. El conjunto barcelonista se acabó imponiendo por un ajustado marcador de 1-0, gracias a un tanto del brasileño Ronaldo desde el punto de penalti. El inglés Bobby Robson, entonces técnico del Barcelona, alineó a Víctor Baía, Ferrer, Couto, Abelardo, Sergi, Popescu, Guardiola, Figo, De la Peña, Luis Enrique y Ronaldo, mientras que Amor, Stoichkov y Pichi salieron del banquillo en el segundo tiempo. El PSG contó con jugadores como Lama, Le Guin, Guerin o el panameño Dani Valdés. Sin dueño en la oportunidad, dudas en una defensa de reemplazo, los parisinos, dirigidos entonces por el portugués Ricardo Raimundo Gómez, pagaron un precio muy alto por el penalti de Negoiti, cometió sobre Ronaldo pocos minutos antes del descanso. El propio delantero brasileño se encargó de lanzarlo, logrando así su quinto en la competición aquella campaña. Paris Saint-Germain-Barcelona, cuartos de final de la Copa de Europa 2013. El Barça logró en París un empate del que se hablará durante años. No fue un partido exquisito, de esos con rondos maravillosos y toques de clase. Fue más bien una guerra cuerpo a cuerpo, en que esta vez los barcelonistas no giraron la cara como San Siro, en la eliminatoria anterior que tuvieron que remontar en el Camp Nou. Lo peor fue la lesión de Messi, y lo mejor del regreso de Tito Vilanova al banquillo del Barça. De propina el PSG metió un gol en fuera de juego y tuvo toda la suerte del mundo en el definitivo empate a 2, aunque eso sí, el penalti que fue Alexis y con los puntos y la presión innecesaria. Recordemos que el Barcelona aquella temporada acabaría sumido en una crisis total por el 7-0 endosado por el Bayern de Múnich. Fue una temporada con claros y oscuros. Victoria en la Liga y debacle en la Champions. Primera temporada post-Guardiola. Los tantos los marcaron Messi en el 38 tras gran pase de Alves. Zlatan Ibrahimovic, avanzada la segunda parte en el 79, empataba. 10 minutos después Xavi de penalti tras la mítica jugada de pase interior. El portero llega tarde y Alexis Sánchez aprovecha, toca el balón y le derriban. Y empató Matuidi en el 94. Todo empatado para la vuelta, pero con ventaja por el empate con goles para el equipo catalán. El equipo parisino ya tenía grandes estrellas, pero no tales como en los próximos años, con Sirigu, Maswell, Yalet, Alex, Thiago Silva, Beckham, Lucas Moura, Matuidi, Pastore, Zlatan y Lavech. En resumidas cuentas, era el equipo de Zlatan Ibrahimovic. En la vuelta del Barcelona aprovecharía esa diferencia de goles, ya que Pastore en el 50 adelantó al Paris Saint-Germain, pero en el 71 Pedro, con un disparo seco desde la frontal del área, pegó un pepinazo tremendo que marcó ante Sirigu. Ese fue el empate a 1. El Barcelona se presentaba con un Messi totalmente lesionado que salía cojo al campo con esa mítica salto al campo a calentar que se ha hecho viral en los últimos tiempos en las redes sociales. Paris Saint-Germain tuvo sus ocasiones para rematar al Barcelona y por tanto la clasificación para semifinales por octava temporada en los últimos 10 años. Fase de grupos de la UEFA Champions League 2015, Paris Saint-Germain-Barcelona. Grupo F, primera vez que se enfrentaban en la fase de grupos. El Barça dominó los primeros minutos, pero el Paris Saint-Germain demostró desde bien temprano que quería ganar el partido. Fueron precisamente los locales los que adelantaron el marcador. Una falta colgada al punto de penalti cayó en los pies de David Luiz, que supo resolver ante Mascherano y enviar el balón al fondo de la portería. Inmediatamente reaccionaba el Barcelona. Al minuto siguiente, una asociación entre Neymar, Iniesta y Messi acabó con un gol del argentino, jugadón que parecía de pizarra y que ejecutaron los tres cracks a la perfección. Pero no tardaría mucho más el PSG en atestar el segundo golpe. De nuevo balón parado, llegaba el gol de Verratti.
Tras un córner sacado por Mota al segundo palo y en el que Ter Stegen no supo imponer por arriba ni mantener la posición, gol sorprendente, ya que de cabeza y a balón parado consiguió anotar el jugador más bajito sobre el terreno de juego. En la segunda parte el París anuló al Barcelona. David Luiz y Mota se hacían cada vez más grandes y Pastore, Lucas y Cavani conducían las contras de tanto daño hicieron a los visitantes. Un omnipresente Matuidi, el mejor del duelo por su incansable trabajo tanto en ataque como en defensa, consiguió el tercero para el delirio de todo el estadio. Eran los mejores minutos del Paris Saint-Germain y parecía que Barcelona ya no podría reponerse, pero esto es fútbol y que otra vez al instante del gol de los franceses Neymar conseguía recortar distancias con un tiro ajustado que entró tras tocar el palo. De la portería defendida por Sirigu. Tras el gol el PSG replegó filas y acusó el trabajo de todo el partido. Pedro desaparecido totalmente y Alves horrible en su banda dejaron el campo para dar paso a Xavi y Munir. Poco efecto surtió con los cambios, aunque a punto estuvo Munir de conseguir un gran gol con un disparo desde larga distancia, que se topó con el palo. El Barcelona no consiguió puntuar en la fase de grupos en ese primer partido. Realmente fue el partido más complicado de aquella Champions, que el FC Barcelona se mediría otra vez en cuartos de final al Paris Saint-Germain, y así acababa el primer enfrentamiento de aquella temporada en el Parque de los Príncipes, con victoria parisina por 3-2. En el enfrentamiento de vuelta el Barcelona se pondría por 3-1 y consiguió la primera plaza del grupo. El FC Barcelona remontó el tanto de Zlatan Ibrahimovic. El tridente mágico con Neymar, Messi y Luis Suárez dieron la vuelta a aquel partido en el Camp Nou. Fue la primera gran demostración del gran tridente ofensivo azulgrana de aquella época. Messi dirigía el juego, Neymar regateaba todo Kiski y Luis Suárez marcaba goles como churros. Gran exhibición del FC Barcelona que llevaba al equipo a los octavos de final de la UEFA Champions League. Realmente fue muy superior al equipo parisino, no tuvo ninguna opción ante un equipo ya letal, que en ese momento parecía con el turbo ya metido camino de Berlín en la última Champions del FC Barcelona. Y llegamos a los cuartos de final. En el partido ideal Barcelona se pondría por 1-3, con doblete espectacular y mejor partido del año de Luis Suárez. Neymar ante al Barcelona tras un robo en la banda, asistía a Messi que le devolvía el balón y no fallaba ante Sirigu. En la segunda parte llegó la gran exhibición de Luis Suárez, doblete, dejando claro que valía la pena pagar esos 80 millones que aquel verano se pagaron por él. Posiblemente el mejor partido de la UEFA Champions League de Luis Suárez como visitante con el FC Barcelona, ya que años después se pasó años y años sin dar ni marcar ningún gol. Con 0-3 en el marcador, solo un mal despeje de Mathieu conllevó el 1-3 definitivo, con el que el FC Barcelona se lleva una gran ventaja para el Camp Nou, donde se iba a decidir quién estaría en las semifinales de la UEFA Champions League. Una semana después, el Barcelona se impondría con clarísima facilidad al Paris Saint-Germain, que llegó al Barcelona ya hundido, abatido, sin ninguna posibilidad ni creencia en el objetivo de remontar el 1-3 de la ida. Un cuarto de hora le duró la esperanza al Laurent Blanc. Se acabó cuando Iniesta recogió un balón por delante de su propia área y se fue cabalgando hasta el balcón del área del PSG. Se fue como quiso de cualquiera que salió al paso, porque nadie le fue a cortar con contundencia, y le regaló la asistencia a Neymar para que, tras driblar a Sirigu, marcó el 1-0 que enterraba cualquier duda. En apenas 15 minutos se había acabado la historia. Después, una gran jugada de Dani Alves colocó un centro al área que fue rematado por Neymar, que marcaba el 2-0 definitivo de aquel partido. El Barcelona sentenciaba aquel 5-1 en el global, con el que se colocaba en las semifinales de la Copa de Europa un año más. 14 de febrero de 2017, el día que el Paris Saint-Germain pasó por encima del Barcelona. Ida de los octavos de final de la Copa de Europa. En el Parque de los Príncipes, 4-0. Un doblete de Di María, Draxler y Cavani asestaron un golpe casi definitivo al equipo de Luis Enrique. El Barça perdió más que un partido en París. El naufragio, la humillación del equipo de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes. El equipo azulgrana dejó la máxima competición de la Copa de Europa a falta de un milagro en el Camp Nou, sino que desnudaron la triste realidad de un equipo que es un absoluto dislate táctico, físico y moral, sin planificación, sin un plan de cantera, huérfano de liderazgo, con el estilo pisoteado sin norte alguno. A lo único que se aferraba el técnico asturiano era su hoja de servicios para vender un pollino que fue guillotinado en París. Sería muy injusto centrar todo el relato en el desastre culé y no hacer hincapié en la exhibición de un Paris Saint-Germain brutal, en el que Di María, Cavani y Draxler fueron una pesadilla adelante. Perratti y Rabiot, dos puntuales que se comieron al centro del campo azulgrana, donde Iniesta y Busquets fueron espectros. Y en defensa, a pesar de la baja de Thiago Silva, los franceses se sobraron para anular un Suárez desconocido, un Messi apático y un Neymar controlado. El único miembro del tridente que demostró cierta actitud, el brasileño, con todo lo que se le achaca de extravagante, fue junto a Ter Stegen el que tuvo más vergüenza sobre el campo. El Barcelona aquel día estuvo fuera de Europa, pero el futuro le demostró que siempre hay una segunda posibilidad. Y como comentamos, el 8 de marzo de aquel año de 2017 se convirtió en la historia de la UEFA Champions League. Entró en la historia del fútbol aquel partido. La exhibición de Neymar. El Barcelona entró en la historia, logró la gesta con 3 goles en 7 minutos finales. Soñó con los goles de Suárez, Kurzawa en prueba puerta, Messi
Neymar por partido doble y sí Roberto en el 95 consumó la remontada. El Barça de Luis Enrique es leyenda, tras levantar de la manera más épica posible la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain. Cuando todo parecía absolutamente perdido, tenía toda la pinta el Barcelona de morir en la orilla después de hacer un partidazo que le valía para reencontrarse como equipo, pero que Cavani amenazó con destruir con un zapatazo que convertía la gesta en una animalada. Ese gol del uruguayo parecía tirar por tierra el guión perfecto de un Barça estupendo, que dominó por toros cero. Pero el orgullo de estos futbolistas y su capacidad para competir no tiene límites. Nunca el Camp Nou vio una cosa igual. El deporte reserva momentos históricos que justifican una vida y el Barça, que jamás dejó de creer, protagonizó anoche uno de ellos. A falta de 2 minutos para el final del partido, al equipo azulgrana le faltaban 3 goles para lograr el milagro. Un par de minutos que pasarán a la historia del deporte, que se iniciaron con un golazo de Neymar de falta para cualquier otro equipo que hubiera supuesto el lazo a un partido tremendo en el que el conjunto azulgrana derrotaba al campeón francés por 4-1. Pero en ese instante, una bendita locura se apoderó del estadio. La catarsis fue demoledora. Con 11 jugadores blaugrana en el campo del PSG y Ter Stegen encerrando como mediocentro del Barça, le dio un ataque de épica que será recordado por los siglos de los siglos. Lo que sucedió en esos instantes finales en el Camp Nou ya es historia del deporte, con mayúsculas. Permitió al Barça ponerse a 2 dedos de la gloria. Neymar, sin duda el mejor del partido, lo convirtió mientras el cuarto árbitro levantaba el cartel que indicaba 5 minutos de descuento. Casi 100.000 personas se empujaron sobre el campo en busca del milagro. Una gesta que hacía solo 5 minutos que parecía imposible. Se convirtió en realidad cuando en un asedio absolutamente increíble, un balón colgado por Neymar era rematado por Sergi Roberto, que convertía la realidad en hazaña más grande en la historia del club. Levantar un 4-0 consiguiendo un 6-1 que marcaba para la eternidad una de las mejores noches del barcelonismo. Un partido casi perfecto de los barcelonistas que desde el primer minuto al último acogotaron al PSG. Los de Emery fueron un equipo desarmado, asustado y tembloroso desde el inicio. La presión del Barça fue descomunal desde el inicio del partido y todo parecía rodar según el guión perfecto. A los 3 minutos Suárez solventaba un lío en el área marcando el primer gol. Con el Barça apretando, Kurzawa se marcaba el segundo en propia puerta. Era un equipo tembloroso. El Camp Nou rugía y los franceses se venían abajo. Nada más iniciarse el segundo tiempo, penalti sobre Neymar que Messi convertía. El Barça estaba un gol de la gesta a falta de 40 minutos. El resto es historia. 4 años después se volverían a enfrentar en la misma ronda. Esta vez el partido de ida era en Barcelona. El resultado fue un 1-4, exhibición total de un Kylian Mbappé que ya demostraba al mundo que sería histórico. El Barcelona se adelantaba con gol de Messi de penalti. Kylian Mbappé pegaba una exhibición increíble, marcando un hat-trick al nivel del partido. Messi fusiló a Keylor Navas de los 11 metros, el Barcelona se adelantaba y parecía encaminar el partido, pero el Paris Saint-Germain se salvó de la quema porque el remate de Dembélé con todo a favor para marcar el 2-0 fue un tanto ridículo. Casi un pase a Keylor, pero a partir de ahí Kylian Mbappé fue dominador del partido. Un hat-trick del jugador francés más un gol de Moise Kean asestaba un golpe definitivo al Barcelona. Esta vez sí no había remontada en la vuelta, era imposible. 1-4 muy duro para el equipo azulgrana. El Barcelona se presentaba en la vuelta con la sensación de que iba a ser imposible, pero hizo el mejor partido de la temporada. Tuvo numerosas ocasiones para darle vuelta al partido, pero un penalti inocente en inglés ponía el 1-0 formado por Kylian Mbappé desde los 11 metros. Tras esto el Barcelona consigue tener ocasiones y ocasiones y ocasiones. Mbappé amenazaba la contra. El Barcelona tuvo varias ocasiones de Dembélé, Griezmann, todo el mundo tenía ocasiones. Pero como no, Messi desde un tiro de 35 metros metió un rayazo espectacular por la escuadra de Keylor Navas. Tras esta jugada, un penalti absurdo de la defensa parisina provocó otro penalti a favor del Barcelona. Esta vez Messi fallaba en un momento clave de la eliminatoria. Era el 1-2 y faltaban más de 60 minutos de partido. Tras llegar al descanso, el partido se suavizó sabiendo que el Barcelona no tenía posibilidad de estar en cuartos. El Paris Saint-Germain cerraba una eliminatoria y se plantaba en cuartos, cerraba la herida del 6-1 de hace 4 años. Y hasta aquí todos los enfrentamientos del Barcelona-Paris Saint-Germain, a falta del actual de la temporada 23-24. Ha habido de todo, goleadas, exhibiciones, remontadas, un espectáculo puro. 13 enfrentamientos tremendos.